Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse en esta sesión sobre Queremos más bancos, inclusión financiera. Tengo el gusto de contar con dos grandes estudiosos del tema. Yo quisiera primero presentar a Alejandra Cullen. Les voy a leer una pequeña semblanza de quién es. Ella es licenciada en Economía por el ITAM y maestra en Administración Pública por la Escuela de Gobierno de la Kennedy de la Universidad de Harvard. Actualmente forma parte de la barra de opinión de Uno TV. Ha colaborado en CNN, Canal 40, Eje Central, 24 Horas, El Universal, Foro TV y Radio Fórmula. Aparte de su trabajo en medios, trabajó en Alianza Financiera Social como consultor externo. Fue miembro del Consejo de Administración de Financiera Sustentable y de Financiera del Sector Social. En el sector público trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y en el Banco Nacional de Obras Públicas de Banobras. Dio clases en el ITAM de Diseño e Implementación de Política Pública, de Microeconomía Intermedia y Elección Pública. Finalmente, Alejandra es consejera de la Fundación Harvard. Fue presidente del Club Harvard y su análisis se centra en temas de economía política, el análisis social e integral de la violencia política, pública para el desarrollo y lucha contra la corrupción. Alejandra, muchas gracias. Bienvenida a este programa. Ahora quiero presentar a Vidal Llerenas. Él es licenciado en Economía por el ITAM, tiene una maestría de Gobierno y Políticas de la Universidad de Essex y también un doctorado en Reino Unido. Fue alcalde en Azcapotzalco, ha sido diputado federal en diversas ocasiones, también diputado local, subsecretario de egresos, ha sido también asesor en temas de cuenta pública, finanzas, con una larga trayectoria en el sector público en la parte financiera y presupuestaria, así como docente, y ha escrito varias obras y artículos especialistas en estos temas. Yo soy Jimena Moreno, soy también académica, estoy de jefe de unidad en la Comisión Federal de Competencia Económica ahora, y bueno, con una parte importante en mis estudios en relación con finanzas digitales, inclusión financiera y todo. Entonces, es un gusto, de alguna manera ya los tres nos hemos conocido en estos temas y la dinámica va a ser la siguiente. Voy a hacer una pequeña introducción al tema para todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando. Alejandra va a tener un primer inicio de alrededor de 5 a 7 minutos. Después entra Vidal con un tiempo aproximado y abrimos la discusión, el diálogo, las preguntas para poder tocar todos los aspectos de la inclusión financiera y los bancos en este contexto. Algo que yo quisiera nada más poner sobre el renglón antes de empezar es en dónde está México en estos temas. Es decir, México es una de las grandes economías de América Latina. Es un país considerado de ingresos medios y altos y tiene una economía diversificada en cuestiones de manufactura, automotriz, turismo, agricultura, es decir, además de diversos tratados de libre comercio. El TEMEC es uno de ellos, pero no solamente es uno, es impulsor también del comercio regional. Y junto a esto vemos que hay una población importante. México es el país más poblado de habla hispana en el mundo, por ejemplo, y el segundo más poblado de América Latina después de Brasil. Actualmente superamos más de los 100 millones de habitantes con una población muy diversa, y yo creo que ese es justamente el reto de tener una población que no es homogénea y muy diversa para el tema de inclusión financiera. Además, si empezamos a revisar temas de el porcentaje de la población que hace uso de servicios financieros en relación con el tamaño y de la economía y con el número de población, pues es muy menor y en realidad está muy focalizado en ciertos sectores de la población. Tenemos grandes números de economía informal, poca participación de las mujeres en servicios financieros y de adultos mayores, etcétera. Entonces, en este gran escenario, que lo hizo de una manera muy rápida, pero teniendo en cuenta el tamaño de la economía, el tamaño de la población
y los servicios financieros, pues parece ser que aquí hay algo que no cuadra todavía, que no es un acceso para todos igual. Entonces, a mí me gustaría, dejándole el micrófono a Alejandra, ¿cómo ves, Alejandra, este escenario nacional? ¿Qué nos dicen las cifras? ¿Cómo vamos en esta parte de los servicios financieros y la inclusión? Jimena, gracias por la introducción y qué gusto saludarlos y estar aquí con ustedes con esta discusión que yo creo que es fundamental porque en muchos sentidos se vuelve incomprendida. La pregunta misma de si queremos más bancos, pues es una gran cosa. La pregunta suena bien. Lo que hay que preguntarse es qué tipo de bancos y cómo queremos que funcionen estos bancos. Y es un poco ahí a donde me llevan las cifras. ¿Por qué hablamos de inclusión financiera? La inclusión financiera, si nos vamos a la definición del Banco Mundial, pues el Banco Mundial habla de que ayuda a generar bienestar para las personas, les permite planificar para alcanzar sus objetivos de largo plazo, contribuye a que las familias tengan un respaldo económico para situaciones inesperadas, pero sobre todo les brinda posibilidades para invertir en capital humano o de plano en negocios, en capital físico. Esto se vuelve fundamental para el desarrollo porque de hecho la encuesta de movilidad de 2017 y un estudio que hicieron TEC de Monterrey y el Centro de Espinosa Iglesias sobre el sistema financiero para movilidad social encuentra que tiene un impacto importantísimo la inclusión financiera en la movilidad social. El estudio es muy amplio cuando te vas por los distintos estratos socioeconómicos o los distintos deciles. Lo que vas encontrando es como en grupos en grupos iguales, llámese cada uno de los deciles, los que tienen acceso al sistema financiero tienden a moverse a los siguientes deciles, cosa que no sucede o sucede con una probabilidad mucho menor para los que no tienen acceso al sistema financiero o que no tienen acceso a instrumentos financieros. Quisiera yo llamarlo así, porque no necesariamente se trata de tener acceso a la banca múltiple. Hay muchas herramientas en el sistema financiero a los que podemos acudir, digamos, para que se genere esta inclusión financiera. Cuando vemos las cifras que generó el INEGI para la encuesta de inclusión financiera que casi todos los años manda a hacer la Comisión Nacional Bancaria, vemos algunas cifras que a mí me resultaron muy reveladoras. Los reguladores, lo primero es, sobre todo cuando ves el resumen de la encuesta, le dan una muy particular, un muy gran peso al número de negocios o número de entidades financieras, al número de cajeros, al número de sucursales disponibles. Todo pensando, digamos, en el acceso a los bancos o entidades financieras de manera manual. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a utilizar efectivo y si llegan a tener remesas, si llegan a recibir recursos por parte del gobierno, pues lo que se busca es que lo que digamos el gobierno está facilitando a través de los cajeros o las sucursales, pues es que la gente pueda ir y sacar el efectivo, que es lo que de hecho sucede. Poco se utiliza las herramientas gubernamentales para promover el que la gente haga transacciones con nuevos medios, llámese tarjetas o directamente con sus teléfonos y con toda la gama de herramientas de las que hablaremos en este foro. Encontramos, por ejemplo, que la bancaria destaca que el 80% de los municipios tenga una sucursal, un cajero o un corresponsal, y donde el 167% de este crecimiento pues, se debe a Banco de Bienestar, que básicamente lo que está haciendo es entregar los programas sociales a través de tarjetas o de dispersiones directamente en sus sucursales. Insisto, se trata de medidas que solo están promoviendo el uso de efectivo. Mientras el 85%, y aquí ya metiéndonos a los instrumentos que existen, el 85% de la población AB, recordemos, son los más ricos, son el estrato socioeconómico más alto, utilizan su tarjeta de débito. Solo 25% de los más pobres, que son los del segmento E, la utiliza o tiene acceso a ella. Cuando hay 83% de la población que vive
en municipios de bajo nivel de rezago y que tiene acceso a la banca comercial, a algún tipo de cuenta, débito, crédito o ahorro, este número se te desploma a 18% en los municipios con alto nivel de marginación. Es decir, aunque la banca de desarrollo alcanza a atender más o menos al 30% de esta población y las SOCAPs, que son las cajas de ahorro y otras entidades financieras, o sea, atienden casi al 50% de estos. Lo que tienes es que la mayor parte de la población de los municipios con altos rezagos o altos niveles de rezago económico no tienen acceso a instrumentos financieros. Aunque ha habido un importante crecimiento en el número de cuentas de captación de los distintos niveles, de nuevo encontramos que la distribución es muy desigual. Se estima que hay más o menos 159 millones de tarjetas de débito entregadas, de las cuales más del 80% las emite la banca múltiple y solo el 16% las emite la banca de desarrollo. Y esto sirve para darnos una idea de hasta dónde está penetrando la banca de desarrollo en, digamos, resolver este problema de inclusión social. Yo entiendo que la banca de desarrollo no necesariamente está buscando resolver el problema de inclusión y quiere darles recursos nada más para que tengan becas o apoyo para los adultos mayores, pero digamos que se está desaprovechando la herramienta y de todas maneras la penetración es muy baja. De aquí, de nuevo, el 78% de la población de mayores ingresos tiene una cuenta de captación, mientras solo entre 30 y 35 tienen los de la población de E. Suena un poco cargado en números, pero me parece que lo que estoy tratando de mostrar es este diferencial tan grande entre los estratos socioeconómicos. Una banca múltiple que está atendiendo básicamente a los sectores que tienen más dinero o que están en mejores condiciones. Si nos comparamos con el resto de Latinoamérica, por usar países similares, México se estima que en la banca comercial hay más o menos 11.300 cuentas por cada 10.000 habitantes, mientras que Chile tiene 34.400 cuentas por cada 10.000 habitantes. Perú tiene 25.000 y Colombia tiene 18.700 cuentas. Es decir, es muchísimo más bajo el número de cuentas que tenemos en México por cada 10.000 habitantes que lo que tienen otros países. Nos vamos al tipo de cuentas y estas son las que además son el nuevo tipo de cuentas que se está abriendo. Y encontramos que en la banca comercial ha habido un crecimiento muy importante, sobre todo, en cuentas de ahorro. Entonces, la encuesta destaca que hay un crecimiento de 35% en cuentas de ahorro, pero llega solo a 800,000 cuentas nuevas, es decir, la penetración es bajísima. En cuentas N2, que son cuentas de menos de 3,000 UDIs, digamos cuentas de más o menos 22,000 pesos, hay un crecimiento de 13% y solo hay 25 millones de cuentas de los 95 millones de adultos que tiene México. Entonces, aunque el crecimiento parece impactante, pues en realidad partes de bases tan pequeñas que el impacto se vuelve todavía secundario. Para otros segmentos, esto era nada más para banca comercial, para entidades de ahorro y crédito, que son las cajas de ahorro, tienes que el número de cuentas de ahorro aumentaron solo 6%, pero solo hay 10 millones de cuentas, 10.9 millones de cuentas. Las que son cuentas a la vista aumentaron también en 10%, pero solo hay 10 millones de cuentas. Y las cuentas a plazo que aumentaron 13%, pero solo hay 2 millones de cuentas, 1.9. Es decir, estamos muy atrasados en la capacidad de penetración. Todo el segmento o toda la atención del sistema financiero acaba concentrándose en la población más rica y en la población que está en las grandes ciudades, y te queda una proporción muy, muy grande de la población que tiene, aunque tengan accesos a corresponsales, aunque tengan accesos a cajeros, tienen todavía muy poca información, tienen muy poco conocimiento de cómo acceder a este tipo de sistemas y tienen sobre todo poco acceso, digamos, a herramientas que sean fáciles de usar. Las terminales punto de venta, por ejemplo, han crecido mucho, pero todavía la gente no se acostumbra a usar las tarjetas.
Si quieren, dejaría yo ahorita aquí esto nada más como en la descripción de los grandes números. Supongo que ahorita además con Vidal vamos a hablar de la parte del crédito, que es la otra parte que ha venido creciendo a través de las tarjetas de crédito. Y Nubank, por ejemplo, solito metió 3 millones de tarjetas. Pero de nuevo, estamos hablando de herramientas que no necesariamente dan toda la información o toda la capacitación a los clientes para que aprendan a utilizarlo. La gran ventaja de los créditos digitales es que los sistemas están diseñados para castigar y premiar al que mejor se comporta y no tienes la intervención de herramientas como el buró de crédito, círculo de crédito, que han padecido, digamos, mucho manoseo, por decirlo de manera sencilla. Pero si quieres, le doy la palabra. Gracias, Alejandra. Déjame rebotar un poco y que de ahí cache la idea Vidal. Es decir, lo que nos acabas de mostrar con estos datos nos dan dos ideas importantes. La primera es, los mexicanos prácticamente no ahorran o hay poca población que ahorra. Si del número de mexicanos que existen, si el 35% que incrementó el ahorro en el 35%, pero en realidad está concentrado en una población muy pequeña, pues nos habla de que realmente hay muy poco ahorro. Y eso es importante porque para tener también un sistema financiero sano, pues también necesitas esos recursos para después poderlos colocar en crédito y en crecimiento, etcétera. Entonces, eso es un número que me parece alarmante porque también se va a reflejar en la calidad de vida de la población, ¿no? Porque entonces no tienes para el retiro, entonces no tienes para construir un patrimonio, etcétera. Y por el otro lado, los datos que nos das también, pues hablan de poca inclusión, el tema de las sucursales, de qué ir a las sucursales, o sea, como que en algún momento crecimos y el mercado no entendió que también con ese esquema, por los datos que nos acabas de dar, no estamos pudiendo llegar a incluir, inclusive a desarrollar y a generar mayor crédito, mayor ahorro y mayor producción en esta parte de los servicios financieros y de los productos financieros, como tú dices. Entonces, tenemos un esquema que pareciera que replica cosas que no necesariamente están generando un sistema financiero que genere ahorro, que genere condiciones distintas de vida. Vidal. Sí, a ver, creo que podemos resumir como diciendo, efectivamente, la economía mexicana es moderna en muchos sentidos por las exportaciones, la manufactura, muchas cosas, pero no por el sistema financiero. O sea, nuestra situación es peor que el resto de América Latina, ¿no? En donde Brasil tendrá, no sé, el 75% de las personas tendrán una cuenta, en Ecuador 60, en México menos de 50, pero efectivamente, como decía Alejandra, en realidad como solo 30% en realidad tienen una cuenta, ¿no? Los otros tienen una cuenta de depósito que no se usa, y algunos tienen una Afore, y ahí con la Afore igual los números sí se te suben arriba de 50, ¿no? Pero en realidad una Afore pues no es un instrumento financiero, no es una cuenta financiera, ¿no? Entonces estamos hablando de números sustancialmente bajos con respecto a América Latina. ¿Esto por qué es? Pues por un sistema financiero muy concentrado, ¿no? Donde 3 bancos tienen el 60% de los activos, 6 bancos tienen el 60% de las cuentas, resultado de probablemente de lo que pasó post-crisis de 94, en donde se genera un sistema financiero sí muy estable, pero que no presta, que solo ataca una parte de la población, prácticamente no hay mercado de valores, ¿no? Es decir, es un sistema financiero sólido. Yo pensaría que entonces buena parte de la falta de innovación y de penetración a otros mercados sí está en la regulación. No por eso, o sea, porque en Sudamérica sí han surgido cosas como no, como Ualá, como Rapid, como muchas cosas que en otros países con una regulación mucho más proactiva en el tema de inclusión, se ha dado. Aquí hay un doble regulador donde normalmente se ha privilegiado pues la estabilidad y ha sido muy difícil que surjan estas agendas de
mayor competencia en el sistema de pagos, de esto que se llama banca abierta, que yo pueda usar mis datos para que alguien más me dé crédito, estos acreditamientos para opciones digitales, todo eso que sí hemos visto en los últimos años se desarrolla de manera más o menos lenta porque pues no hay la regulación adecuada. Tenemos una ley fintech cuyo propósito puede ser que no haya fintech, ¿no? Porque solamente regula algunas acciones. Entonces, en realidad no es una ley que regula todo el ecosistema. Entonces, muchos de los que dan servicios en realidad usan otras legislaciones, ¿no? Legislaciones de SOFIPO, regulaciones de bancos. No es claro, incluso si tenemos una figura de banca digital. En realidad no está en la regulación, podría estarla en una interpretación de la Comisión Nacional Bancaria, etcétera, pero pues ni siquiera tenemos una regulación precisa en cuanto a banca digital. La banca digital sí puede ser una solución porque de manera rápida puede generar una competencia importante con modelos ya consolidados de atención a usuarios por la vía digital, con muchos menores costos, porque no habrá sucursales o habrá muy pocas sucursales, entonces se puede usar menos costos. Se usan también, como se decía, sistemas de crédito basados en algoritmos que pueden identificar las probabilidades de pago de mejor manera que los mecanismos tradicionales de los buros de créditos, etcétera, y que además dan las posibilidades de ahorro micro a las personas. Se decía que a lo mejor las personas no iban a tener dinero para su futuro. Hay algo peor que eso. Ni siquiera se pueden proteger de la inflación, ¿no? Ni siquiera hay mecanismos que protejan a las personas de inflaciones como las vimos estos años de 6, 7, 8%, ¿no? Y la banca digital sí puede ofrecer en el corto plazo este tipo de opciones, otras más como los microseguros, por ejemplo, ¿no? Entonces sí pueden generar una competencia importante que se debe sumar a otras opciones y que se debe sumar también, sí, a acciones de información y cultura financiera que también permitan educar a las personas que van a usar servicios que no han usado. Gracias, Vidal. A ver, déjame retomo esta parte de la idea de la banca digital y la parte regulatoria y cómo estamos y cuál es la gran preocupación, y le paso la pelota a Alejandra. A ver, la parte regulatoria, pues sí está hecho digo, para la gente que nos está escuchando, pues interviene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero el Banco de México, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un lado, más aparte todas aquellas que tengan que ver con privacidad, ciberseguridad, datos personales, es decir, hay mucha participación en la parte regulatoria y eso lo hace muy costoso, ¿no? Para las instituciones financieras también es una parte costoso. Pero hay otra parte, y que también la dice el INEF, que es la confianza que le tienen las personas a los bancos y sobre todo la desconfianza un poco a esta parte digital. Es decir, sí para algunos que están más educados, no para todos en general. Mi gran preocupación, y lo digo acá, es si la banca digital va a poder generar este hueco de todos estos requisitos para la inclusión y sobre todo porque hay muchas personas que no tienen esta identidad o esta identidad digital que puede llegar a entrar, ¿no? Entonces, si yo quiero entrar a la banca digital, pues tengo que tener cierta infraestructura para hacerlo, tanto de conocimiento como de algún teléfono, como de algún tipo de identidad digital para poder tener esta parte del onboarding y que yo pueda estar fuera para poder entrarle a esto. En este sentido, ¿cómo andamos en infraestructura, en banca digital, para que realmente sea algo donde incluya que la gente sí pueda apostarle por el banco o bancarizar el dinero? A ver, yo creo que la primera respuesta o la primera parte de la respuesta es que la regulación es asimétrica. Es decir, este tema de confianza tiene que ver también con que tienes mucha
tienes mucha distancia de la población respecto al sistema financiero en su conjunto. Literalmente en México, el sistema financiero es como un club de ricos para ricos. No son entidades que tengan cercanía con la gente y eso, pues obviamente hay desconfianza, pero también porque no tienen la costumbre y porque tampoco tienes a nadie que te esté promoviendo. Yo me regreso a este énfasis del gobierno sobre generar cajeros o sucursales en vez de promover una cultura digital que hubiera facilitado al gobierno mismo el acceder o el poder distribuir sus recursos y además impulsar esta inclusión financiera. La gente sí tiene teléfono. Tú te vas y casi te diría que en prácticamente todo el país la gente tiene un teléfono celular y cada vez más la presencia es de teléfonos celulares inteligentes, ya no son los telefonitos de antes donde no puedes hacer nada. Es decir, tienen acceso a sistemas que es por donde se comunican con sus parientes migrantes, que es por donde se comunican con sus parientes que están trabajando por otro lado de México y por donde les mandan incluso los códigos para recibir las remesas. Entonces, mecanismos para generar esta inclusión financiera sí existen. ¿Qué es lo que pasa con la regulación? Y me gustaría enfatizar un poco en esto, de por qué es asimétrica, y tiene que ver con el rol de la Asociación de Banqueros de México. Por eso nos reíamos con lo de la ley FinTech, porque si bien México más o menos en 2015 empezó a impulsar esta ley FinTech, donde estaba de la mano de los chavos que estaban diseñando las plataformas y estaban buscando hacer una ley, la verdad, incluyente, abierta, donde se metiera la banca abierta, donde todos estos nuevos conceptos pudieran impulsarse, pero de manera general para todo el sistema. Y ahí hubo, podríamos llamarlo una mano negra, que puso un freno de mano y cambió el proyecto original de la ley FinTech y hizo de la ley FinTech hoy una ley prácticamente inútil. Lo único que hizo fue eliminar cualquier posibilidad de rentabilidad de las plataformas, le puso tantos amarres y tantas restricciones que no hubo manera de que las fintechs, es decir, aquellas que tienen otra función, por ejemplo, si Uber tiene una IFTE, una institución financiera tecnológica, pues es porque su negocio fundamental es otro y solamente usa para regular el monedero. Pero aquellas entidades que sacaron sus monederos para empezar a impulsar que la gente tuviera una cuenta, que son cuentas para las que para abrirla necesitas tu INE. Una cuenta N2, que son las de 3,000 UDIs, necesitas tu INE, no mucho más. No es tan complicado y la regulación no tiene mayor problema en la parte de PLD o de datos personales o cómo interviene Banco de México. Donde se vuelve un problema es que si eres fintech, si eres SOFIPO, si eres caja de ahorro, tienes que pasar por toda una serie de autorizaciones que ya le quitaron a los bancos. Normalmente hacían la bancaria siempre, digamos, a la hora que hace un ajuste en la regulación bancaria, al poco tiempo hace el equivalente para las otras entidades financieras. En esta ocasión lo dejó completamente de lado. ¿Por qué razón? Todavía nadie lo sabe. La bancaria dice, no, ya estamos trabajando en ello. Entonces, todas las alianzas con plataformas digitales, los proveedores tecnológicos que contratan los bancos para los onboardings, para incluso el uso de la nube y almacenamiento de datos, para los bancos son procesos muy fáciles y para todas las otras entidades son procesos que toman de entrada mucho tiempo y te revisan hasta el último detalle. Cuando son entidades muy grandes, el caso de Nu, pues que es ahorita el más representativo, Igualá, que llegaron con capitales muy, muy importantes, pues pueden darse el lujo de irlo empujando e irlo impulsando por la cantidad de capital que tienen. Pero cualquier entidad chica o mediana simplemente queda fuera del mercado por la cantidad de tiempos regulatorios que te establecen. Ni siquiera es un tema de condiciones, es un tema de tiempos, porque pues la bancaria está muy ocupada y cada proceso hacen observaciones y tienen ahora sí que
en el sector financiero se dice que los tiempos de la bancaria son los tiempos de Dios, porque uno nunca sabe cuándo va a contestar, ¿no? Ni en qué condiciones. Y eso te habla de una regulación asimétrica que te complica cualquier posibilidad de que haya competencia y de que existan jugadores que se vayan a penetrar a los segmentos que hoy no están atendidos. Insisto, todo lo que tiene que ver con los bancos, pues se concentra en segmentos determinados económicos, que son los que ya saben usar el teléfono, son los que ya saben abrir cuentas y a los que no les tienes que enseñar. Los bancos no se meten en los segmentos bajos porque les es muy caro, porque las cuentas son demasiado chicas para que sean rentables y porque los bancos, como bien decía Vidal, pues han operado desde la crisis del 94 a partir del cobro de comisiones, no a partir de el otorgamiento de crédito. Cuando revisas las cifras de otorgamiento de crédito, por ejemplo, de banca comercial, pues el crédito a empresas creció en 70%, pero es solo a las empresas grandes. Todo lo que tiene que ver con pyme se fue para abajo. Solo la parte de tarjeta de crédito ha crecido y es porque Nubank metió 3 millones de créditos. La parte automotriz se comporta razonablemente bien, sobre todo, digamos, la gente repaga, pero pues, mientras el quintil más alto acumula 53 millones de créditos, el segundo quintil tiene 9.4 millones de créditos nada más y el más bajo tiene 100,000. Para que se den una idea de cómo, a pesar de que el segmento más bajo tenía las SOFOMES y tenía las cajas de ahorro, pues acaban siendo básicamente clientes de agiotistas que en el mejor de los casos les cobran muy caro y en el peor de los casos les roban su dinero porque les dicen préstamelo y nunca más se los devuelven. Entonces, este tema de regulación creo que es muy importante poderlo revisar a fondo porque es la misma regulación que está frenando la posibilidad de que entidades, o sea, la nueva banca digital realmente entre sin que acabes teniendo nada más 2 o 3 jugadores grandes y que realmente puedas tener una democratización del mercado y sobre todo un acceso a todos los niveles de la economía, que es lo que no se ha logrado en México. Sí, yo diría, ha sido, bueno, perdón, sí, ajá. No, adelante, Vial. Yo diría sí, a ver, el gobierno ha sido poco proactivo, es decir, en realidad no hay una agenda de finanzas digitales, y ni siquiera de inclusión financiera, tampoco lo contrario, ¿no? Las industrias, pues, ¿no? Pero en realidad no hay proactividad y efectivamente no hay una ventanilla especial para ciertos casos, para los jugadores grandes, para los jugadores más pequeños que efectivamente ya están en un sector y podrían usar la tecnología para crecer y es una tecnología además madura. Aquí hay varios temas. Uno es, hay un peligro ahí en el aire que es la ley de ciberseguridad, que sorpresa, creo que los militares la hicieron, ¿no? Con un enfoque de otro tipo y que puede sobreregular el tema, ¿no? Algo que suena bien, hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que en realidad incremente costos de manera innecesaria, pues, ¿no? Cuando sí hay tecnología muy madura ya, que se puede importar, que se está desarrollando en México y que ya existe. El gobierno debería ser más, sí, en atacar a los montadeudas y otro tipo de fraude que hay en las redes, ¿no? Que es otra cosa, pues, ¿no? Lo que sea, pero dentro de las instituciones reguladas, en realidad no ha habido problemas en los últimos años y tiene un gran potencial de crecimiento ahí. Ahora ya la comisión sí tiene un mandato de la Comisión de Competencia, pues de generar más competencia en el sector financiero, particularmente en las cajas de compensación, por ejemplo, que es un problema. O sea, uno de los factores que detienen este crecimiento es que nuevos jugadores en facilitar el pago de tarjeta de crédito pagan más que las empresas de los bancos que poseen las cajas, por ejemplo, ¿no? Entonces, encarecen el pago en tarjeta de crédito y han detenido pues su evolución, ¿no? Es una parte del asunto. Falta mejor regulación, sí, para esto de el onboarding digital o la identificación. Se hizo algo bueno que ahora con la información del pasaporte, estos pasaportes nuevos, ya contiene la información para
poder hacer este tipo de procedimientos. Ya contamos con esto, pero las empresas, por ejemplo, no tienen un mecanismo de poder hacer un onboarding digital, menores de edad, hay una serie de cuestiones que faltan todavía en toda este tema. El Banco de México, bueno, tiene estas plataformas DIMO, y que les van a ir cambiando de nombre, parecidas a las que tienen en Brasil, pero que no terminan de funcionar, mucho se dice, porque no tienen una orientación de negocio, digamos, ¿no? De alguna forma a nadie le conviene y nadie entonces promueve su uso, pero ya la plataforma de transferencias del Banco de México pudiera usarse mucho más. No habría incluso problema de que todos los programas sociales pudieran ser transferidos a una cuenta de banco, ¿no? Podríamos generar cuentas de bancos a beneficiarios de programas sociales y conectar la infraestructura del Banco de Bienestar al resto del sistema, ¿no? Aquí el problema es que como que se está generando algo separado del resto del sistema. Ahora, bueno, ya que tiene, se podría integrar y entonces podríamos tener una combinación en donde alguien tiene una cuenta de un banco y a lo mejor acude al banco de tal cajero. Pues no, pero los programas sociales sí pueden ser un mecanismo en el corto plazo. Incluso ahí hubo una regresión, porque antes, si una persona tenía una pensión del ISSSTE o del IMSS, ahí sí se da en una cuenta bancaria. Y antes, la pensión de adulto mayor, que es adicional a la pensión contributiva, se podía depositar en esa cuenta. Ahora no. Ahora una persona que tiene una pensión del ISSSTE y que aparte recibe la de adulto mayor, tiene dos cuentas, ¿no? Entonces, aquí sí habría un área de oportunidad importante y entonces de manera masiva podríamos bancarizar a muchísimas personas y un sector de esas personas pues podrían tener ahorros, podrían tener crédito, podrían tener microseguros, podrían usar estas transferencias para un crédito hipotecario, para otro tipo de cuestiones, ¿no? También Infonavit podría abrir un área de oportunidad importante en varios sentidos. Uno es de datos, o sea, yo podría usar mis datos del Infonavit para mostrar que soy un buen pagador, me preste, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Hay como varias alternativas que con el uso de datos públicos, o por ejemplo, las tarjetas de pago de transporte público, hoy en la ciudad se puede pagar todo el transporte público con una tarjeta. Esto pudiera evolucionar también a servicios financieros a usuarios de estas tarjetas, pues, ¿no? Y creo que ahí hay muchísimas oportunidades que desde el sector público se pueda impulsar esto, además del tema, pues, de educación financiera. Claro, sector público, pero siempre acompañado, pues, de los actores. A ver, déjenme hacer una pregunta que creo que es muy relevante. Ya nos explicó muy claramente Alejandra, ¿no? Toda la parte de la asimetría de información, las comisiones de los bancos, que desde los 94 no es ampliamente sabido que tienen un gran negocio en la parte, o es como operan a través de estas comisiones y están dejando a muchas personas o a otra parte fuera. Pero por el otro lado empieza el crecimiento de la captación de recursos, dar créditos a través de bancas digitales y de estos métodos de pago, mercados de pago, y tenemos un montón, y Oxxos, y ya puedes depositar aquí, finalmente está captando recursos y toda esta parte está regulada de una manera asimétrica, pero es los grandes jugadores que tenemos en el sistema. Entonces, yo quisiera preguntarles hacia dónde ir. Es decir, ¿más bancos tenemos más competencia o seguimos un esquema porque quien lo ve desde afuera dice, esto es un desorden, ¿no? Porque yo voy a comprar una chela y a la vez puedo darle dinero y entonces a la vez puedo sacar dinero y entonces ya la hago de todo un Oxxo, por ejemplo, y esto ya cada vez es mayor, ¿no? Cada vez hay más servicios financieros dentro de lugares en donde no eran todos estos mercados de pago. Entonces, mi pregunta es,
Y lo que estamos viendo también hoy en día es que los bancos se quieren irse más hacia la banca digital y están también pidiendo autorización de fintech y al revés. Los mercados de pago y las fintech se quieren hacer bancos. Entonces ahí entiendo que todavía hay como un desorden en el mercado regulatorio, es una impresión hacia dónde tenemos que empezarnos a mover para organizar lo que está diciendo Vidal, pero que también lo que está diciendo Alejandra en este sentido. A ver, yo creo que no tiene ningún riesgo tener más bancos. No solo es una cuestión de competencia, porque la competencia, yo sí creo firmemente en que la competencia, además en condiciones de igualdad, no genera más que beneficios para el consumidor final, lo cual es una gran cosa. Y ahí hay, como dice Vidal, todo tipo de mecanismos de colaboración entre gobierno y sector privado, pero además de que entren nuevos jugadores que tienen mecanismos que en primera te reducen los costos, no solo de acceder a un crédito, sino de poder abrir una cuenta y de poder hacer uso de tus recursos y de tener un mayor control de tus recursos. Y esta reducción de costos, ¿por qué? Pues porque es mucho más barato agarrar y abrir tu cuenta en el teléfono que tener que ir a la sucursal cada vez que necesitas disponer de tu efectivo o de los recursos. De entrada sales de la sucursal y corres el riesgo de que te lo roben, por ejemplo. Pero además, pues tienes que ir juntando tu dinerito y mandarlo. El hecho de tener una cuenta te permite que te transfieran, te permite que puedas vender, que puedas recibir remesas, que puedas acumular y generar un récord para que eventualmente la entidad financiera te preste. Lo que mencionabas del OXXO, ese es otro jugador, digamos, eso se llaman corresponsales. Los corresponsales son importantísimos para poder acceder a los lugares más distantes o a los pueblos más distantes del país. Y también en corresponsalías estamos completamente perdidos con respecto a Latinoamérica. Para que te des una idea, en México hay 5.2 corresponsalías por cada 10,000 habitantes, mientras que Brasil tiene 12.6 y Perú tiene 38.7. Es decir, tienes mucho mayor penetración y eso también tiene que ver con la regulación, con una regulación clara de permitir estas corresponsalías para justamente que la gente de las poblaciones más alejadas tuvieran acceso a de alguna manera, incluirse en el sistema financiero. Yo sí soy muy enfática en la parte de asimetría, porque yo no sé qué esté pensando el gobierno. Lo único que sé es lo que no ha hecho en términos de homologación de regulación y que ha hecho muy complicado para los jugadores pequeños, incluidos los tecnológicos, el poder acceder al mercado. Entonces, pues tienes que tener más banca, sí, pero no más banca tradicional. Sí necesitas que sean estos bancos nuevos o estas plataformas tecnológicas que estén bien reguladas. Yo creo que es fundamental que la banca esté regulada y que esté supervisada además en todos los niveles para evitar, deja tú fraudes, como lo vimos con FICREA, pues que evites desórdenes, que evites sobreendeudamiento de los clientes, que evites que se otorguen créditos de manera discriminada. Hay cosas que de todas maneras suceden. Yo recuerdo cuando Banco Azteca sacó su primer microcrédito, inundó el mercado y sacó del mercado a muchísimas SOFOMES que trabajaban en zonas rurales porque llegó Banco Azteca con tasas muy, muy bajas y que hacían completamente poco competitivos a los demás. Y se podían dar el lujo de hacer eso porque pues, quebraron todos esos créditos, nunca los recuperaron. Fue un hueco enorme, pero se hicieron del mercado y se dieron a conocer. Entonces, bueno, pues ese tipo de comportamientos suceden y yo diría, es mucho más difícil de controlar ese tipo de cosas, pero el dar reglas y, digamos, suelo parejo a las entidades financieras sí es muy importante. Y la tecnología te permite, por un lado, reducir costos, pero por el otro, generar estos nuevos mecanismos de análisis del cliente para ofrecerle las mejores opciones de ahorro y las mejores opciones de crédito. Se trata de algoritmos que están operando con mecanismos de inteligencia artificial
donde dependiendo de cómo es el comportamiento y cuáles son las características del individuo, no su buró de crédito, que muchas veces el buró de crédito, si no devolvió el celular a tiempo o se le atrasó el pago de la luz, el buró de crédito en automático brinca. Y eso pues no necesariamente te revela la intención de pagar de un individuo. Los algoritmos nuevos tienen desde análisis digital en los teléfonos de las personas para ver cómo manejan sus redes, cómo manejan sus aplicativos, para ver qué tan ordenados son y a partir de ahí entender qué tanta disposición al pago va a tener ese cliente y por ende qué tanto nivel de riesgo puede o no tener el cliente en cuestión. Ya son herramientas muy sofisticadas que van a permitir que mucho más gente participe en el sector financiero y tenga, uno, mucho mayor protección de sus recursos y mucho mayor posibilidad de invertir en sus negocios o en la educación de sus gentes, de su familia, para mejorar y poder acceder a un mejor nivel de vida. Yo creo que es fundamental una regulación que sea simétrica, que sea ordenada y que permita a los nuevos jugadores sin que se asuste tanto la banca. Y que aproveche la tecnología. Dime. Antes de darte la palabra, déjame leer algunos comentarios para poder tomar algunas ideas y inmediatamente sigues tú. Jorge Reyes nos dice, han existido muchas cajas de ahorro que han defraudado a la gente y no recupera la gente su dinero. Yo creo que es importante hablando como esta parte de la confianza, ¿no? Con relación a los comentarios que hace la disertante Cullen, la regulación bancaria es la causa-efecto de que en la ley FinTech se encuentra excluida la criptomoneda, que la circulación de la criptomoneda pasen por las instituciones bancarias, entre otras limitaciones. Otro comentario de Miriam Cosío. Creo que también hay una gran oportunidad de que gobiernos municipales o los organismos de aguas habiliten la capacidad de cobrar impuestos u cuotas con pagos electrónicos. Fernando Anselmo Escobar, en mi opinión, la banca mexicana resulta un obstáculo para la ciudadanía por las restricciones que imponen, justo toda la parte regulatoria, ¿no? Un caso, si un título de crédito cheque inicia con el primer apellido y la cuenta bancaria inicia con el nombre, el banco no paga el cheque, un absurdo, etcétera. ¿Qué opinión tienen de empresas como Crédito Real y Unifin, entre otras? Vidal. Sí, a ver, creo que la tecnología sí es un bono. Primero habría como que entender eso, ¿no? El uso de la tecnología sí permite reducir riesgos de todo tipo, poder generar mucho mayor competencia en el corto plazo, porque se pueden operar con muchísimos menos costos, llevar los servicios financieros a todo tipo de personas, poder usar una tarjeta de crédito en el transporte público, por ejemplo, en la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que encontrar una regulación que nos permita utilizar al máximo la tecnología por parte de todos los actores del sistema financiero. Eso de manera automática sí va a generar más inclusión financiera con instituciones reguladas, porque esas son pues las que van a permitir pues, que sean instituciones sanas y que estos casos se reduzcan, los casos de instituciones pues, que no sean solventes. Y usar todo tipo de figuras, es decir, hay no sé, Rápido, el Uber, pues puede generar servicios financieros, esto se llama banco como servicio, porque generan una serie de operaciones financieras que también pueden ofrecerles a las personas servicios financieros. Esto que se llaman comisionistas digitales también, que un banco se asocie con este tipo de plataformas, entonces que el banco sea el que ofrezca el servicio que se genera en una plataforma que ya te cobra de alguna forma y que también te puede ofrecer más servicios y que tiene información, por ejemplo, para poderte ofrecer un crédito, ¿no? El tema del OXXO es que esto de estas posibilidades de pago, que es básicamente lo que se ofrece el OXXO, se debe convertir propiamente en servicios financieros, ¿no? En que te vayan ofreciendo crédito, en que te vayan ofreciendo ahorro, en que te vayan ofreciendo seguros, ¿no? Se tienen que migrar hacia esas cosas. Y la competencia sí es importante porque en buena medida esto no se ha dado, porque a los bancos no les es tan rentable. Estos grandes bancos
están muy contentos con un sector de la Claro. población. Y no es solo comisiones, es atender un sector de la población. Entonces, a ese sector, pues le cobran comisiones, le ofrecen crédito y le dan una tasa baja, le pagan una tasa baja, le dan tarjeta de crédito, le dan para un coche y para una casa, ¿no? Pero se siguen moviendo dentro de un sector de la población muy seguro. Entonces, pues, ¿para qué me muevo a otro tipo de ¿Para sectores qué donde no? arriesgo? Sí, ¿para qué ¿Para arriesgo? qué arriesgo? Ahora, la tecnología, bueno, permite reducir riesgos, permite hacerlo más barato, permite entrar a sectores como los jóvenes, que efectivamente ellos probablemente tienen más confianza en un banco digital que en un banco tradicional, probablemente les da más desconfianza ir a un banco tradicional. Y sí se requiere competencia, porque entonces, si no, esto va a seguir siendo muy lento el interés de estas instituciones. Estos operadores de pago, Clip, Mercado Pago, a pesar de que pagan tasas mayores a las casas de compensación, sigue siendo negocio, pues porque a los bancos no les interesa ir a los mercados, ¿no? Entonces, si uno va al mercado, literalmente solo hay un mercado pago, ¿no? Que fueron los que sí no están ligados a los grandes bancos y entonces sí les conviene ir por esos sectores, pues, ¿no? Entonces, la competencia sí es muy importante porque si no, vamos a tardar mucho en ofrecerles alternativas a sectores de la población o más jóvenes o más viejos o de menores ingresos o más lejanos, ¿no? de las grandes ciudades. A mí me gustaría como para que la gente y todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo, entonces, ¿cómo estamos imaginando estos nuevos retos de banca? Es decir, yo como usuario y todos los millones de mexicanos como usuarios que estamos aquí, eh, nos hacemos la pregunta de, entonces, ¿qué tipo de banca necesita el país para el crecimiento? Es decir, estamos empezando a vivir un tipo de híbrido de banca, nos vamos a ir hacia la parte más digital. Por estas transformaciones y estas solicitudes que están haciendo para incluir cuestiones de banca digital y los bancos están yendo hacia la parte más hacia fintech, es decir, o vamos a tener unos superbancotes que van a tener todas estas características y unos métodos de pago y fintech que van a buscar ser bancos. Es decir, ¿cómo estamos imaginando ahora la nueva banca y sobre todo qué banca necesitamos para el desarrollo y la inclusión? A ver, yo creo que no hay, no sé si hay alguien en particular que se esté imaginando un modelo. Yo creo que no hay un modelo y que va a ser una combinación. Al final la tecnología nos va a alcanzar y nos guste o no es la que va a predominar. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace rato, uno es mucho más eficiente, genera menos costos, es mucho más fácil, es mucho más amigable para la gente, aunque todavía haya un segmento al que le cueste trabajo adaptarse al teléfono, es mucho más fácil y rápido que sus hijos, que sus nietos le ayuden a sus papás a ir aprendiendo a utilizar esta tecnología que tratar de acceder a los sistemas tradicionales que en primera están muy lejos y en segunda son muy caros. Son caros porque tienes que tener saldos mínimos, son caros porque tienes que tener determinadas características para que te permitan acceder al sistema. Tienes que ser del sector formal, si tienes una cuenta de nómina, pues entonces te acepta el banco, pero si no eres formal, entonces difícilmente te abre la cuenta. O sea, es demasiado caro y demasiado complicado el sistema tradicional como para que no sucumba ante la tecnología. ¿Qué es lo que va a pasar? Que mientras más clara sea la regulación, mientras más visión tengan los reguladores, pues más eficiente y más rápido vamos a lograr transformar el sistema y más seguro lo vamos a hacer. Hace rato mencionaban de las cajas de ahorro que se han robado los recursos. Yo diría, pues hay casos de cajas de ahorro, FICREA, Unifin, Crédito Real, que si hubiera habido una mejor regulación, una mejor supervisión, un mayor control en la manera ordenada, digamos, pues mucho de eso se hubiera podido evitar. El tema de las cajas de ahorros fue muy controversial porque además de la noche a la mañana llegó el gobierno y dijo, ¡pum!, hasta aquí llegaron y muchas las cerraron.
Entonces, se van como transformando, pero muchas veces con una regulación errática. Entonces, ¿qué tipo de sistema vamos a tener? Tarde o temprano va a llegar por todos lados, porque los teléfonos ya están por todos lados. Es decir, el acceso a la información ya la tiene todo el mundo a través de los teléfonos. Y cuando tienes un rol de la migración tan importante como es el caso mexicano, donde por lo menos 1 de cada 5 mexicanos recibe remesas. Entonces, cada vez, aunque el receptor no esté acostumbrado a bancas digitales, cada vez, aunque sea costoso y sea lento, van a ir llegando las soluciones tecnológicas que le ofrezcan la posibilidad a la receptora de que su hijo o su marido le mande los recursos desde Estados Unidos. Y cada vez va a ser más fácil que la señora pueda obtener un crédito para abrir una tienda o poner un negocio de artesanías o simplemente acabar de construir el segundo piso de su casa y que desde fuera su pariente en el extranjero haga los abonos al crédito, porque la tecnología te lo va a permitir y te lo va a permitir de manera cada vez más simplificada. Entonces, el regulador en este caso es, si quieres que el sistema sea más eficiente, que vaya más rápido, pues lo vas ordenando a través de la regulación. Si el regulador no hace nada, pues van a seguir habiendo FICREAs y casos de fraudes que no son los más, la verdad es que no son los más, y simplemente pues vas a tener un sistema más ordenado. Pero si el regulador no hace nada, de todas maneras esto va a suceder, porque la tecnología ya está ahí y es de alguna manera lo que te está rebasando por la izquierda. De todas maneras, la gente va a encontrar la manera de aprovechar mejor sus centavos y aprovechar mejor el dinero y tener acceso a lo que le mandan tanto los de remesas como los que le paguen, ¿no? Porque no importa dónde trabaje la gente, hasta en el campo, pues la gente va a preferir que le pagues con un CODI o con algún mecanismo de transferencia de recursos electrónico a que tenga que andar en la calle con el dinero en efectivo, que cada vez es más riesgoso, parte, como dice Vidal, por el efecto de la inflación, pero parte por el puro efecto de la inseguridad. Entonces, yo sí creo que debe haber más bancos, por supuesto. Creo que tienen que ser digitales. Y cuando digo bancos, no quiero quedarme con la figura del banco como está definido en la regulación, sino como entidades financieras que son las que realmente van a permitir que se penetre a toda la población de la República y no quedarse nada más en las grandes ciudades o en los estratos socioeconómicos más altos. Los Gracias, Ale. bancos quedarán para los ricos. Vidal. Sí, seguramente lo que vamos a ver es una multitud de, o sea, ahorita como que está muy clarito, ¿no? Hay unos bancos y luego hay instituciones como de ahorro popular y así, ¿no? Creo que lo que tendremos que ver en próximos años es mucha más competencia de diversos actores, ¿no? Bancos digitales grandes que compitan a los bancos tradicionales con una parte digital, bancos más pequeños de nicho que vayan sobre cierto sector y también usen la tecnología, cajas de ahorro y otros temas populares que también usen tecnología, otros negocios que puedan generar también servicios bancarios, como hablábamos del Oxxo, pero también puede ser Amazon, puede ser otro tipo. Entonces, la verdad es que ojalá esto también desde el gobierno tenga claridad, porque sí hay un bono importante para que en el corto plazo, uno, se use menos efectivo, que eso tendría consecuencias positivas de todo tipo, de seguridad, etcétera, para que sí haya posibilidades de que las personas tengan ahorro, tengan seguros, que puedan protegerse y puedan tener muchas más posibilidades de financiamiento. Insisto, en un país que sí tiene esas condiciones porque se genera la riqueza suficiente. Mucho más soluciones para sectores informales, por ejemplo, ¿no? Que de personas que están en sectores informales, que sí generan cantidades importantes de recursos, ellos también les convenga usar una tarjeta de crédito que se pueda pagar en tarjeta de crédito y esto mismo se pueda convertir en ingresos que se demuestren para que puedan obtener un crédito, para que puedan tener una casa, para que puedan, por ejemplo, todo el crédito de mercado hipotecario para el sector informal
hay una posibilidad aquí con la banca digital y con este servicio de atenderlos. Cuando los planteamientos del gobierno del mercado hipotecario es solo para los formales, no solo para las personas que tienen Infonavit o para los que tienen recursos. Entonces, eso es lo que quisiéramos ver, ¿no? Una multitud de actores que haya. Y como decía Alejandra, los riesgos no son altos ya, porque la propia tecnología y el know-how que hay y la experiencia internacional sí nos dice cómo sí es posible avanzar en estos sectores sin incurrir en riesgos muy altos, ¿no? E incluso con modelos más baratos, como el de Azteca, etcétera, ¿no? Poderle buscar ahí mecanismos de inclusión más baratos para que la gente sí sea incluida y no tenga que pagar comisiones y tasas tan altas. Gracias. Pues estamos por terminar. Yo lo que veo es que sí hay mercado para todos, es decir, y se va a empezar a segmentar, como bien lo acaban de decir Vidal y Alejandra, pues va a estar empezando a encontrarse estos nichos en donde no se les llega, pero bueno, si empieza una competencia, empieza la banca digital, las autoridades y los reguladores empiezan a entender bien que la regulación debe de ser para impulsar competencia y para llegar a estos sectores de la población donde no tienen acceso ahora, y es decir, el mercado, yo empiezo a ver como que se empieza a generar una segmentación de mercado y por ahí encontrar estos nichos. Creo que esa es una buena noticia para todos y queda claro que hay que ir trabajando hacia allá. Antes de cerrar, que ya estamos solamente, nos quedaron temas pendientes, nos preguntó Ramón Aceves si podríamos hablar de riesgos informáticos. Díganle a Interiuris que hagan un tema exclusivo de eso porque está muy Ahora grande. con la ley de ciberseguridad. Exacto, exacto. Ahí Sí. hay un montón de temas. Felicitan a Vidal y a Alejandra y hay una felicitación de Luis Manuel Meján especial para Alejandra por toda su visión y los datos que nos compartió, que muchas gracias. Lo resumiste, Lenif, en 5 minutos. Excelentes ponencias, muchas gracias. Haces una plática sumamente interesante, me permite una comprensión más amplia de diversos fenómenos que están aconteciendo. Gracias a Verónica, que es la que nos hizo esta pregunta, porque justamente de eso se trata, de traer estos temas a la mesa y tratarlos de hacer pues más ágiles y más entendibles para todos. Ha sido un gusto, Vidal, ha sido un gusto, Alejandro. Ya son las 8, muchas gracias por su participación. Gracias a todos y a todas las que se conectaron con nosotros. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.